Hola a todos, bienvenidos sean a esta entrevista. Hoy analizaremos el conflicto interno peruano de los años 80 y 90, un periodo marcado por la violencia y la crueldad por parte de Sendero Luminoso, el MRTA y también de la respuesta estatal. Y todo esto bajo el contexto de la Guerra Fría, un contexto donde hay tensiones, hay una tensión constante a nivel global, donde cada movimiento o cada acción de un país o de un lugar de un estado soberano implica una amenaza para alguno de los dos bandos, de la Unión Soviética o de Estados Unidos. Y para esto, hoy nos acompañan cuatro personas que vivieron esta época desde perspectivas muy distintas, perspectivas disparejas. Tenemos a un ex militar, a un ex simpatizante de Sendero Luminoso, también tenemos a un ex miembro del MRTA y asimismo una víctima civil. Sin más, comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en el surgimiento y accionar de grupos como eh, Sendero Luminoso y el MRTA? Sí, buenos días con todos. Estos grupos se alimentaron de ideas extranjeras. Sendero Luminoso seguía el maoísmo chino y el MRTA admiraba a Castro y al Che Guevara. Eran proxies de un conflicto global que nosotros como fuerzas del orden teníamos que contener con el apoyo de Estados Unidos. No éramos proxies, éramos la vanguardia revolucionaria. La Guerra Fría demostraba que el imperialismo yanqui no era el enemigo principal de Mao. Decía, el poder nace del fusil y nosotros aplicábamos esa verdad. Bien, la Revolución cubana nos inspiró a luchar contra la opresión. Estados Unidos apoyaba dictaduras en toda América Latina y el Perú no era la excepción. Nuestra lucha era antiimperialista y popular. Para nosotros esas ideologías eran lejanas. Solo veíamos cómo la violencia llegaba a nuestros pueblos en nombre de ideas que no entendíamos. Fuimos víctimas de un conflicto que no era nuestro. Bien, gracias a cada uno por sus respuestas. Ahora quisiera pasar a una segunda pregunta. ¿Qué papel jugó el apoyo internacional, especialmente el de Estados Unidos, durante este conflicto armado interno? Sí, respondo yo. Estados Unidos nos dio entrenamiento, armas e inteligencia. Sin eso hubiera sido difícil enfrentar a Sendero Luminoso. Era una alianza estratégica contra el terrorismo global. Esa lucha no era intervención pura de Estados Unidos, financiaba al Estado opreso. Eso confirmaba que éramos una neocolonia y que la lucha armada era la única salida. El apoyo yanqui al gobierno solo profundizó la represión. Nosotros veíamos a Cuba como ejemplo de soberanía, no a Estados Unidos como aliado. El apoyo internacional llegaba en forma de armas, pero no de ayuda humanitaria. Nosotros seguíamos en el abandono, atrapados entre dos fuegos. Muchas gracias a cada uno por sus respuestas. Ahora tal vez podríamos ahondar un poco más en esta segunda pregunta por cómo se vivió esta polarización ideológica en, en centros universitarios o en zonas rurales, zonas alejadas de las ciudades, como centros poblados o asentamientos humanos. En la universidad debatía intensamente, muchos jóvenes veían en Sendero la única opción real de cambio. La lucha de clases se vivía en cada asamblea.
En los barrios y universidades se respiraba rebeldía. No todos estábamos con Sendero, algunos buscábamos una revolución más humana, menos dogmática. Las universidades eran un caldo de cultivo subversivo. Tuvimos que intervenir para recuperar el orden. Muchos jóvenes fueron engañados por ideologías violentistas. En las comunidades nadie preguntaba por ideologías, solo importaba sobrevivir. Si no apoyabas a Sendero, te mataban. Si el ejército te veía como sospecha, también te mataban. Sin duda, todo esto es una situación lamentable y triste. Y respecto a esto, mm, para, para todos ustedes, ¿cuál fue el costo humano y tal vez el coste económico de todo este conflicto? Fue devastador, murieron más de 69.000 personas, familias enteras desplazadas, tierras abandonadas. La economía local se arruinó por completo. Bueno, hubo un costo alto, pero era una guerra. Sin una respuesta firme, el país hubiera caído en el caos. Toda revolución tiene sus mártires. Era el precio necesario para liberar al pueblo. Reconocemos que hubo sufrimiento, pero la culpa fue del Estado y su alianza con el imperialismo. Gracias a todos. Bueno, ahora continuemos con la quinta y última pregunta. ¿Ustedes creen que el fin de la Guerra Fría cambió la dinámica en el conflicto que vivíamos en el Perú por aquel entonces? Sí, con la caída de la URSS, los grupos subversivos perdieron apoyo internacional. Esto ayudó a su debilitamiento. El fin de la Guerra Fría no cambió nuestras convicciones. La lucha continúa, aunque las condiciones hayan cambiado. Bien, el mundo cambió, pero las injusticias siguen. La lucha ahora es diferente, pero la resistencia continúa. Para nosotros el fin de la guerra no significó mucho. El dolor y las secuelas siguen aquí generaciones después. Muchas gracias a todos por su participación. Los hemos escuchado, ya que ustedes son voces que reflejan la complejidad de una guerra, donde no hay blanco y negro, sino que es una escala variada de grises. Y sabemos que este conflicto ha dejado miles de víctimas y ha marcado nuestra historia con sangre. La Guerra Fría no fue un conflicto lejano que se llevó en Berlín, donde fue el epicentro de este conflicto, o en Estados Unidos o en Rusia, sino que es un conflicto que se ha extendido y que ha estado latente, constante en nuestro país, que se ha vivido en nuestros barrios, que se ha vivido en nuestras ciudades, que se ha vivido en los centros poblados más lejanos del país. Debemos recordar eso siempre y que las consecuencias de este conflicto aún están aquí, aún se sienten y que han marcado profundo en la sociedad peruana. Como reflexión final, este periodo nos enseña que las ideologías extremas y la violencia nunca, pero nunca son la solución. La reconciliación y la memoria a través de un diálogo siempre debe ser la respuesta ante problemas o ante inquietudes que tengamos, todo esto con el objetivo de construir un futuro más justo para todos. Gracias a todos.